Iniciamos con algunas características, podríamos decir, o algunas situaciones que se nos plantean cuando hay una composición de funciones. Primero, veamos qué es una composición de funciones. Podemos decir con un lenguaje más sencillo que la composición de funciones es la composición de dos funciones bajo ciertas condiciones. La condición básica es que el ámbito de una de las funciones debe ser el dominio de la otra función. Y veamos un ejemplo por acá. Tenemos esta función que es la función f, donde este de acá corresponde a nuestro dominio y esto a nuestro ámbito. Por definición esto es el codominio, pero para que esté bien definidas las funciones de manera que haya una posible composición de funciones, ese codominio y el ámbito van a ser iguales. Veamos otra función, que es la función g. Este va a ser el dominio y este va a ser el codominio o ámbito. Inclusive aquí no es necesario que el codominio sea igual al ámbito, pero los que sí es estrictamente necesario que sean iguales son estos dos conjuntos. Este que va a corresponder al codominio o ámbito de la primera función y este otro de acá que va a corresponder al dominio de la segunda función. Pero vamos a lo que nos ocupa a nosotros en este caso, que es básicamente el trabajo que se hace cuando se está hablando de la composición de funciones. Y particularmente nosotros decimos que la composición de funciones está denotada mediante esa forma. Vamos con un primer ejemplo. Y en este primer ejemplo el trabajo que se hace es básicamente algebraico. Veamos, se nos pide calcular g o f de x, y lo que se va a hacer primero es expresar esta parte de otra forma. ¿Cómo lo vamos a expresar? De la siguiente manera: la segunda función que tenemos por acá la vamos a poner acá con su correspondiente variable, que sería la variable x, y esta primera función, que es la función g, la vamos a poner acá de primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, en lugar de poner f de x, vamos a poner su correspondiente criterio, es decir, la formulita que tenemos ahí, que sería 2x menos 1. Luego, vamos a poner el criterio de la función g, que sería este de acá. La función g me dice que es 1 menos x, pero ya nosotros no vamos a usar x, sino lo que vamos a usar es lo que está acá dentro de este paréntesis, es decir, vamos a usar 2x menos 1. Lo recomendable es poner el paréntesis siempre, aunque con la práctica ya no sería necesario en algunos casos, pero particularmente acá, como nosotros tenemos un menos por acá, entonces es necesario ponerlo. Luego, ese menos lo que me dice es que voy a cambiar los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces veamos, el 1 queda exactamente igual, este 2 está positivo, acá no hay nada. Entonces, como está positivo, nosotros decimos que este nos va a quedar menos 2x. Luego, este menos 1 está negativo claramente, con ese menos que teníamos afuera quedaría más 1. Luego, buscamos términos que sean semejantes. Particularmente son semejantes el 1 y el 1 que está acá. Entonces, ¿qué sería? Esos términos que están semejantes se suman o se restan, y en ese caso sería 1 más 1, 2, y el menos 2x no tenía semejante, entonces queda exactamente igual. El otro caso es calcular f o g de x. No siempre van a pedir las dos cosas, pero en este caso sí piden las dos cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es la misma situación. Aquí dentro del paréntesis vamos a utilizar la segunda función, que sería g, con la correspondiente variable, que sería x. Y fuera del paréntesis vamos a utilizar la primera función, que sería f. Entonces nosotros decimos, no vamos a poner g de x, vamos a poner el criterio correspondiente a g, que sería 1 menos x. Luego, en el siguiente paso decimos, vamos a poner
2x menos 1, que es el criterio de la función f. Pero en lugar de poner x, ya no ponemos x, sino que ponemos lo que corresponde al criterio de la función f, que sería 2x menos 1. Y recordemos que acá ponemos eso en paréntesis. ¿Qué tiene que ver que lo pongamos en paréntesis? Bueno, porque aquí adelante hay un 2, y entre ese 2 y el paréntesis, como no hay ninguna operación, se supone que hay una multiplicación. Entonces ahí cambiaría bastante si no lo ponemos con el paréntesis. ¿Por qué? Porque ese 2 va a multiplicar a este primer 2 y va a multiplicar a este menos 1 de acá. Lo que al final me diría esto es lo siguiente: 2 por 2x, 4x. 2 por menos 1, menos 2. Y este menos 1 que estaba totalmente aparte, lo dejamos por ahí. Luego, términos semejantes. Nuestros términos semejantes acá son este y este, porque son números sin variable, son números solitos. El 4x no tiene ninguna otra expresión que tenga x, entonces simplemente no tiene semejantes y lo copiamos igual. Y hacemos la operación entre esos dos, y resulta que menos 2 menos 1 es menos 3. Quiere decir al final que f o g de x sería 4x menos 3. Luego también tenemos los casos donde en las funciones que se nos presentan, o en la composición de funciones que se nos presentan, no tenemos una variable, sino tenemos una constante. Básicamente es como hacer el cálculo de una imagen. Entonces veamos por acá. Lo que nos están pidiendo es g o f de menos 4. La parte inicial no cambia con respecto a lo que ya se hizo anteriormente, es decir, entre el paréntesis ponemos la segunda función que aparece, y en este caso no sería variable, sino el cálculo que tenemos que hacer aquí con este menos 4. Y de primero, fuera totalmente del paréntesis, vamos a poner la primera función que aparece ahí. Entonces lo que nos están diciendo a nosotros es, en lugar de f de 4, vamos a poner el número que corresponde a eso. Pero ¿qué sería el número que corresponde a eso? Vamos a calcularlo por aparte. Entonces sería así: f de menos 4. Quiere decir que entonces en el criterio de la función f vamos a tener x más 2, pero en lugar de x vamos a poner el valor o el número que está dentro del paréntesis, es decir, menos 4, y resolvemos eso. Quiere decir entonces que acá nosotros tendríamos menos 4 más 2 menos 2. Entonces, en lugar de poner este f de menos 4, vamos a poner el correspondiente resultado que obtuvimos en esa parte, es decir, menos 2. Y luego procedemos de manera similar, pero en este caso con el criterio de la función g. Veamos. El criterio de la función g nos dice que es 3x más 5. Un detalle importante que ya se había mencionado anteriormente es que entre número y letra hay un por. Entonces, siempre que no haya ninguna operación entre un número y una letra hay un por. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros acá? Vamos a decir que en lugar de la x voy a tomar el número que aparece dentro del paréntesis, es decir, el menos 2. Y resuelvo esa operación. Y resulta que 3 por menos 2 da menos 6. Menos 6 más 5 me da menos 1. Quiere decir que entonces al final g o f de menos 4 da menos 1. Entonces ya tenemos dos casos. Uno en la parte que era totalmente algebraico, es decir, con la x, y en este caso que es totalmente numérico. En un tercer ejemplo vamos a tener dos funciones. La función g, que se me presenta como una función con su criterio, y una función f de x que se va a presentar como la gráfica de esa función. Es decir, vamos a combinar la parte gráfica con la parte algebraica de lo que es las representaciones de la función. Entonces veamos cómo sucede esto. Primero, veamos que acá nos dicen que es f o g de menos 1. Procedemos igual que se hizo anteriormente, es decir, acá en este paréntesis ponemos la segunda de las funciones con el correspondiente valor que está entre el paréntesis, y de primero ponemos la primera función que aparece aquí, es decir, totalmente afuera, y decimos nosotros, bueno, tenemos que calcular g de menos 1. Entonces calculamos g de menos 1, pero resulta que la función g
es esta función que tenemos acá, donde tenemos el criterio. Entonces quedaría x más 3. Pero en lugar de la x, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el numerito que está entre paréntesis. Es decir, estamos haciendo el cálculo de una imagen. Entonces resulta que g de menos 1 me da 2. Quiere decir que entonces acá, en lugar de poner g de menos 1, vamos a poner el resultado correspondiente, que sería 2. Y entonces procedemos a trabajar con f de 2. Pero veamos que la función f es esta función que está acá, es decir, la gráfica de esa función es la función f. Entonces busquemos el 2. Como f de 2 básicamente es el cálculo de una imagen, entonces ese 2 que está dentro del paréntesis vamos a buscarlo en el eje x, recordando que esto es y, esto es x. Entonces el 2 que estamos buscando es este de acá. Buscamos dónde toca la función. Entonces si yo me voy para arriba no la va a tocar en ninguna parte, pero si me voy para abajo va a tocarla acá. Entonces de ahí buscamos su correspondiente pareja, porque esa sería la correspondiente imagen, es decir, el número que obtenemos acá. Quiere decir entonces que al final f o g de menos 1, ya utilizando las dos funciones, sería menos 3. Y vamos a hacer aquí en este cuarto ejemplo una combinación de dos gráficas. Entonces veamos, en primera instancia tenemos esta gráfica que sería una gráfica de la función f, y en segunda instancia vamos a tener esta gráfica que sería una gráfica de la función g. Entonces veamos lo que me piden a mí en este ejercicio. Me dicen calculemos f o g de menos 2. La parte inicial nunca cambia, es decir, aquí dentro del paréntesis vamos a poner la segunda función con la correspondiente constante, bueno, el correspondiente valor que tenemos ahí, y de primero la primera función que nos aparece ahí. Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ir a buscar dónde está esto de acá, es decir, dónde está g de menos 2. Entonces nosotros vemos que g es esta función que nosotros tenemos por acá, donde esto es y, esto es x, y dicen que tengo que buscar el menos 2. Vamos a buscar ese menos 2 que aparece ahí. Entonces siempre ese numerito que aparece entre paréntesis lo vamos a buscar en el eje x. Quiere decir que el menos 2 sería este que estoy aquí, y me dirijo a buscar dónde toca la gráfica de la función. Si yo me voy para abajo no sirve, nunca la va a tocar, pero si me voy para arriba toco aquí y busco su correspondiente pareja, que su correspondiente pareja sería su imagen, es decir, sería 1. Entonces aquí en lugar de poner g de menos 2 pondríamos el valor que sería 1. Ahora me dicen que calcule f de 1, pero f es esta otra gráfica que tenemos acá. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que este número 1 que aparece dentro del paréntesis lo vamos a buscar en el eje x, recordando que ese es el eje x y este es el eje y. Y el 1 que buscamos nosotros es este de aquí. Y entonces yo digo, bueno, voy a irme a buscar dónde toca la función o la gráfica. Si me voy para arriba nunca la va a tocar, pero si me voy para abajo va a tocar la gráfica en este punto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a buscar su correspondiente pareja en el eje y. Entonces al buscar su correspondiente pareja en el eje y encontramos que es el menos 4. Quiere decir entonces que el resultado de este sería menos 4. Al final nos quedaría entonces que f o g de menos 2 sería menos 4.